Bueno, en este video vamos a hablar sobre la corrosión, los factores metalúrgicos, los indicadores de corrosión y los costos de la corrosión. Los indicadores de corrosión son herramientas que nos permiten medir de una forma aproximada el comportamiento del proceso corrosivo de un elemento, determinando la velocidad de corrosión en el mismo. Los indicadores de corrosión pueden clasificarse en indicador de pérdida de masa, indicadores químicos o indicadores de densidad de corrosión, de corriente. El indicador de pérdida de masa es usado cuando estamos en presencia de una corrosión uniforme. Consiste en medir la cantidad de masa perdida en un periodo determinado de tiempo y así calcular la velocidad de la corrosión. El indicador químico son indicadores que mediante cambio de colores nos permite determinar el movimiento de cierto tipo de iones, como por ejemplo la fenolftaleína, que nos usada en los laboratorios para determinar la presencia de iones ferrosos en ciertas soluciones. Los indicadores de densidad de corriente es un indicador que nos permite determinar la masa que ha perdido un ánodo o que ha ganado un cátodo usando la ecuación de Faraday, basándonos en el área, la masa y otros elementos de el peso molecular del elemento que estamos tomando en cuenta. También podemos usar un elemento conocido como corrosómetro. Este es un instrumento que nos permite determinar de forma instantánea la resistencia a la polarización de una probeta, y luego, usando la ley de Faraday, puede determinar la tasa de corrosión de dicho elemento. Este instrumento mide la corriente requerida para polarizar los electrodos de una probeta a un potencial conocido. Con este instrumento se puede determinar la tasa de corrosión en aceros al carbón y aceros inoxidables. Algunos modelos incluyen tablas o factores de multiplicación para determinar la tasa de corrosión de otros elementos como el latón, el bronce, entre otros. Los factores metalúrgicos son factores que influyen sobre la resistencia a la corrosión. En muchos casos, la estructura metalográfica de las aleaciones puede ser controlada para reducir el ataque de corrosión. Este factor ha alcanzado mucha importancia en los últimos años, ya que cada vez el mayor número de aleaciones creadas para poder resistir ambientes altamente corrosivos. Entre los factores metalúrgicos que pueden afectar la resistencia a la corrosión tenemos la microestructura, que dependiendo de la composición química del elemento o del tratamiento térmico recibido para su formación, puede determinar la microestructura de un elemento, y esa microestructura varía las propiedades mecánicas del metal e influye altamente en las propiedades de la resistencia de la corrosión. En los estudios de corrosión por dióxido de carbono se da mucha importancia en este aspecto, observándose que en varias muestras del mismo material, pero con diferentes microestructuras, posee distintos grados de resistencia a la corrosión, determinándose que un material con estructura, un metal de estructura perlítica ferrítica, presenta características favorables para la formación de una capa de corrosión protectora, mientras que el mismo material, pero con una microestructura de base martensítica revenida, no posee características favorables para la formación de una buena capa protectora. Las aleaciones son mezclas de dos o más metales que se utilizan para cambiar las propiedades mecánicas, físicas y de resistencia a la corrosión de un material. Se puede distinguir dos tipos de aleaciones: las homogéneas, que son soluciones sólidas de componentes que se encuentran en una sola fase y que son totalmente solubles entre sí. Este tipo de aleaciones son más resistentes a la corrosión, ya que no existen acoples galvánicos entre los granos de material. Las heterogéneas son soluciones sólidas de componentes que se encuentran en una o más fases separadas, y sus componentes no son solubles completamente, pudiéndose generar acoples galvánicos entre ellos, induciendo de esta manera el desarrollo de procesos corrosivos, precisamente corrosión galvánica. Las zonas de imperfección son zonas donde hay interrupciones en las cadenas de átomos o fallas en la formación del cristal, o la presencia de un átomo impuro o un átomo de otro elemento que no sea de la matriz. Como consecuencia, este átomo o su presencia en un lugar equivocado, estas zonas de átomos incrustados o los bordes de grano son los puntos más susceptibles a la corrosión. Por lo tanto, mientras mayor cantidad de átomos estén fuera de lugar, más susceptible será el elemento a la corrosión. En el caso de un acero inoxidable soldado por soldadura tipo SAU, o soldadura conocida como soldadura sumergida, debido a la energía que se debe
aportar para realizar dicha soldadura, los aceros inoxidables se vuelven susceptibles a la pérdida del balance de sus fases y se crean unas fases minoritarias que pueden ser perjudiciales para su resistencia a la corrosión. También pierden bastante, sus propiedades mecánicas. El proceso de soldadura, debido a las temperaturas que maneja, genera variaciones microestructurales con respecto al metal base. La diferencia entre la distribución y la morfología de la ferrita y la austenita se debe principalmente a las diferentes velocidades de enfriamiento que presentan dichas zonas y la composición química de la zona de fusión. La microestructura austenítica favorece la corrosión galvánica selectiva en las soldaduras. Ahora estamos un poco de los costos asociados a los procesos corrosivos. Se define como costo de corrosión todos los gastos que puede generar o las inversiones necesarias para evitar que o controlar los procesos de corrosión. Los costos de corrosión pueden dividirse entre costos directos y costos indirectos. Los costos directos es el costo promedio de reemplazar estructuras corroídas o maquinaria o partes de maquinaria, la utilización de recubrimientos y otras formas para prevenir la corrosión. Algunos ejemplos de costos directos son los costos de mantenimiento, los costos de reparación y reemplazo de piezas, la aplicación de mecanismos de protección, entre otros. Los costos indirectos son más difíciles de determinar, pero algunas mediciones de los principales costos de este tipo llevan a la conclusión de que adicionan grande cantidad de dinero en gastos no presupuestados o planificados. Algunos ejemplos de costos indirectos son las paradas de planta, las pérdidas de producto debido a fallas, las pérdidas en la eficiencia de la máquina, la contaminación generada por algún desperdicio o el sobrediseño. Gasto innecesario al usar herramientas o implementos más grandes o mayor capacidad de lo que realmente se necesita. Para el caso de la explosión de una tubería que transporta un fluido a alta presión y a temperatura, se generan ambos tipos de costos de corrosión. Los costos directos están representados por la necesidad de sustituir la tubería que ha presentado la falla, y los costos indirectos se generan debido a que si la tubería era una tubería principal, puede generar una parada totalmente de la planta. Los costos generados por la pérdida del material debido a la rotura y la contaminación que este material puede generar en el ambiente de la planta, así como también la reducción de la eficiencia de la misma. Para prevenir este tipo de explosión, se puede mejorar tanto el mantenimiento como implementar mecanismos de protección para evitar que esto suceda, tales como los reguladores de presión, lo que genera costos directos. Con esto se concluye este video como parte de la elaboración de la materia de corrosión.